En este video el carro utilizado fue un Y20 2012 con todos sus mantenimientos al día y se utilizó un solo tanque de combustible para hacer el viaje de ida y vuelta. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Muy buenas tardes amigos de WM Soluciones. En esta ocasión les voy a hablar de cuánto podría rendirle un tanque completo. En este caso, como pueden ver, un Y20 2012 y que puede aplicar a sus modelos posteriores y también a sus hermanos como el LF, que comparten motor, y el Kia, ya que comparten el mismo motor y en algunos casos también la misma transmisión. Como podemos ver ahí en pantalla, dice que tengo 718.4 kilómetros y todavía no ha encendido la reserva. Eso fue de un viaje que realicé a Punta Cana, que aproximadamente contiene el trayecto 360 kilómetros desde Santiago de los Caballeros hasta allá. Y naturalmente de regreso vemos que tenemos un total de 718 kilómetros el trayecto ida y vuelta. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y es real? Bueno, en la portada les he dejado una foto donde tomé la portada del hotel Nickelodeon y se ven esos dos muñecos que ahora se han hecho famosos gracias a eso, para poder corroborar que los datos son verídicos, porque no tengo necesidad de hablarles mentira, y esto lo hago para fines informativos y que usted pueda saber cuánto podría rendirle un tanque de gas GLP completo, lleno al 100%, porque en este caso fue lleno al 100%. Las condiciones en las que eché el gas fue bien temprano en la mañana, 6 a.m. La velocidad promedio a la que conduje fue de 90 a 100 kilómetros por hora. Entonces, ese es el rango ideal de velocidad en el que nosotros podemos sacar el máximo provecho a nuestro tanque de combustible. Y ustedes pueden ver que realmente es posible poder conducir. El rendimiento teórico que tenía es cierto, de que estos carros pueden llegar a alcanzar los 800 kilómetros de autonomía en la pista. ¿Cómo confirmo que llega a 800 kilómetros? En el trayecto de Piedra Blanca, aquí a donde vivo, le voy a decir en breve cuántos kilómetros hay. Pues era que estaba buscando, hice una pequeña pausa para buscar. Ven en la portada Caridad Piedra Blanca, puse ahí como referencia, lo puse desde lejos. Entonces vamos a darle a buscar. Entonces seleccionamos Piedra Blanca. Ok, Caridad Piedra Blanca. Eso es más o menos un trayecto que yo realicé. Vamos a seleccionarlo desde aquí. Ok, le damos a indicaciones. Invertimos y vemos que un total de 94 kilómetros. ¿Pueden verlo? ¿Por qué le hago aclarando? Porque pude realizar ese trayecto con esa misma cantidad de combustible hasta la ubicación en la que me encuentro. Entonces, como ustedes pueden comprobar, si suman 718 más 94 kilómetros, que fue del trayecto que yo recorrí en una vez anterior,
vamos a comprobar que el tanque puede dar un total de 812 kilómetros y quizás pueda darle algo más. Así que para más información, cualquier duda o inquietud, puedo escucharla en sus comentarios. Recuerden que no deben olvidar compartir esta información. Es una información verídica. Lo pueden comprobar ustedes mismos cuando lo deseen. Ya yo lo comprobé y realmente es un viaje muy largo y cansado, sobre todo porque hay que tener una mentalidad muy fuerte para no dejarnos arrastrar por los vehículos que van a una velocidad más alta que nosotros, porque la mayoría de vehículos anda a 120 kilómetros por hora y nosotros tenemos que andar por debajo de esa velocidad, lo que hace que en algunos momentos podamos llegar a desesperarnos. Síganme, ya que constantemente subo videos informativos sobre estos vehículos, la marca Hyundai y Kia, una marca que está dominando en República Dominicana. Gracias por seguirnos y por confiar en las informaciones brindadas en nuestro canal.